Hola Andrés, Hola Pablo, de vuelta en Buenos Aires. bienvenido a la patria de la primavera, como decía Joaquín Sabina. Gracias. Hoy estamos en el mismo país, pero seguimos hablando de dos temas, política y economía. Te propongo que hablemos de dos países también, Argentina y Estados Unidos, siempre en perspectiva comparada. El Estados Empezamos, Unidos que fue y el que no. el que pudo ser. Antes de arrancar con los temas de hoy, te quería comentar algunas de las cosas que nos han dicho algunos oyentes. Nos pregunta Mili Jiménez por el reporte que mencionaste, el último capítulo de un think tank alemán. El reporte se llama With, Without, Against Washington, Redefining Europe's Relations with the United States. Así que es ese, lo publica la Fundación de Ciencias y Política, que es un think tank que asesora al Parlamento del gobierno alemán en temas de política exterior. Y está en acceso abierto. Perfecto. SWP, si no me equivoco, son las siglas. En alemán, así es. Y Matías Schultz nos dice, buenísimo el episodio, estoy leyendo justo un texto que trata de manera muy completa el tema de los outsiders, cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. El clásico. ¿Cuál es la teoría de ese libro? Simplemente que las democracias ya no caen como antes. Históricamente, hasta 1993 más o menos, las democracias caían de golpe, de repente, pero es un juego de palabras, porque eran los que perdían las elecciones, los que estimulaban a los militares para hacer un golpe de Estado y rechazar el resultado. A partir de entonces hay un proceso interno y gradual. En vez de ser externo y abrupto, son los ganadores los que erosionan la democracia para quedarse. Y la erosionan de varias maneras. Te inclinan la cancha, te serruchan las instituciones de control, esmerilan a la oposición, te van hirviendo a la rana en la olla. Lo que van haciendo es precisamente tornar la democracia más mayoritaria y menos liberal hasta que deja de ser democracia. Por lo menos esto es lo que sugieren Levitsky y Ziblatt, que dicen que esto ocurre porque se rompieron dos diques. El primero es el de la tolerancia, el que hacía que nosotros aceptemos al otro como un adversario y no como un enemigo. En este momento, dicen ellos, buena parte de las sociedades, sobre todo occidentales, el otro es el enemigo, es insoportable que gobierne. Y la segunda barrera, el segundo dique que se rompe es la autocontención. Él dice, la Constitución, ellos dicen que la Constitución es un papel escrito, pone límites formales, pero hay límites informales. Incluso en fútbol o en rugby, en cualquier deporte, están las reglas escritas, y después está el fair play, que va más allá de las reglas. Y tiene que ver con no abusar, no estirar, no forzar las reglas, no ir hasta el límite para ver qué pasa. Ellos dicen, no es el ejemplo, pero jugar al fleje apuntándole afuera y ver qué pasa. La autocontención es lo que hace que vos, pudiendo hacer algo legalmente, te restringas de hacerlo porque no te gustaría que te lo hagan. Y es lo que ellos lo que dicen es que no habiendo tolerancia hacia el otro, porque es un enemigo, no habiendo autocontención propia, lo que tenemos es un juego en el cual el que llegó no acepta irse, porque no quiere que el otro gobierne y porque teme perder no solo el poder, sino la libertad. Supongo que ellos están pensando, digamos, en procesos como el chavismo en Venezuela o Bukele en El Salvador o quizá Orbán, aunque la realidad haya desmentido que no se quería ir. Y con respecto a lo de autocontención, supongo que están pensando en algo así como los republicanos que no apoyan a Trump en su salida. Ahí está. Levitsky es un especialista en América Latina, Dan Ziblatt en Europa, pero los dos están preocupados por su país, que son los Estados Unidos. Así que lo que hacen es utilizar lo que aprendieron en la política comparada para aplicarlo a la política que se llama American Politics, que es la política de los Estados Unidos, el único país en el mundo que tiene una subdisciplina de la ciencia política toda para sí mismo. Y lo que ellos dicen es, lo que nunca pareció posible, ahora lo es, que la política de Estados Unidos se parezca a la de países menos desarrollados políticamente. Y por eso Adam Przeworski, gran especialista en democracia, quizás el mayor especialista vivo después del fallecimiento de Robert Dahl, dice que en realidad VIDEM, la base de datos que mide democracia en todo el mundo, es show off. No está bien lo que miden. No es verdad que es una crisis global de la democracia. Pero sí es verdad que hay una crisis de la democracia en Estados Unidos, manifestada en el hecho de que Trump no aceptó su derrota en el primer mandato y mandó a la turba a tomar el Capitolio. Entonces, el susto que hay sobre la democracia en el mundo
Evidentemente, si era sobre Hungría, estaba mal calibrado. Si es sobre Estados Unidos, hay razones más serias para preocuparse. Muy bien. Y finalmente, otro comentario, alguien me hacía notar que no dijimos demasiado sobre Dante Gebel y sus posibilidades reales. Hoy cuando venía en la autopista hay muchas pintadas de Dante Gebel, de esas vistas tradicionales del peronismo Sí. en las paredes. Ignacio Davaki, politólogo, dijo o interpretaba el tema Gebel como alguien que dentro del peronismo busca dividir el voto no peronista para tratar de posicionar a un candidato peronista en el balotaje o incluso ganar en primera vuelta en la elección del año que viene. ¿Vos te merece alguna opinión eso? No sé si él lo busca, pero sí los que lo instrumentalizan. Porque las encuestas de los últimos días dicen claramente que Milei se desgastó y sin embargo sigue siendo la primera minoría. ¿Qué significa eso? Que si enfrente está la oposición dividida, sigue teniendo chances de reelegir. Pero si la oposición se une, la oposición es mayoritaria. Así que la estrategia de dividir a la oposición para que la primera minoría mantenga el gobierno es muy razonable. Y de hecho fue una estrategia similar, la de dividir el voto y después dejar que sea una moneda la que decide, una moneda al aire, la que decide el resultado, lo que intentó Massa con Cristina en la última elección. Massa y Cristina sabían que ellos no tenían la mitad más uno de los votos, pero sabían que podían ser los primeros entre tres. Y por eso jugaron a dividir el voto no peronista. Alimentaron a Milei. A esta altura esto no es especulación, están todos los datos. La campaña de Milei y sus listas fueron financiadas y apoyadas por Sergio Massa. Y entonces la expectativa es que le robara votos a Juntos por el Cambio. Y si llegaba después alguno de los dos a la final contra el peronismo, se le abría las puertas al peronismo para la segunda vuelta. Y ahí era la moneda al aire, donde podían ganar o perder, pero estaban en segunda vuelta. El objetivo del gobierno hoy sería el mismo, pero la candidatura de Goebbels no me queda claro que sea una propuesta del gobierno. No tengo idea quiénes son los que la motorizan. Hay muchos candidatos por ahí. En general, los candidatos que van por el medio son propuestas de la ancha avenida del medio, la casta que quedó afuera de todo. Hay un candidato banquero, hay gente que viene del fútbol. Así que sí, la estrategia de dividir es habitualmente inteligente, no siempre efectiva, pero en este caso hay tantas que no sabemos de dónde viene cada una. Muy bien. Pasemos entonces a los temas de hoy. El señor jefe de gabinete Adorni estuvo en el Congreso dando su testimonio. Primera reflexión, 6 horas de preguntas. Mi reflexión es la siguiente. La Constitución dice que el jefe de gabinete es un administrador del país, fundamentalmente, ¿sí? Dice que el Congreso, si quiere, puede hacerle una moción de censura o incluso removerlo. Entonces, la pregunta a discutir es un poco por qué el Congreso no ni siquiera trató de hacerlo. Si realmente, en vez de, uno dice, bueno, en vez de llamarlo y hacerle muchas horas de preguntas, votar en 10 minutos, puedes saber si lo puedes censurar o remover. Y parece un signo más efectivo, ¿no? Entonces, si querés, hablemos un poco de para qué sirve el jefe de gabinete, de por qué se le puede hacer esta remoción, qué tenía en la cabeza Alfonsín cuando al impulsar la reforma constitucional de 1994, puso este cargo de jefe de gabinete y a ver por qué no ha funcionado. Encantado de volver a mis temas originarios. ¿Qué tenía Alfonsín en la cabeza cuando propone la introducción de un jefe de gabinete? Al primer ministro de los regímenes parlamentarios, sobre todo de los regímenes semipresidencialistas. Estaba muy influenciado por las investigaciones de Juan Linz, un gran politólogo hispano-alemán, que sostenía que el presidencialismo era más rígido que el parlamentarismo. El mandato fijo lo que hacía es forzar a los militares a arbitrar en caso de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. En cambio, decía Linz, en los regímenes parlamentarios o semipresidencialistas, Sartori adhería al semipresidencialismo, hay flexibilidad. Si el primer ministro cae, la democracia no se disuelve, no hay un golpe de Estado. Es el Parlamento el que determina la duración del mandato. El gabinete, en particular el primer ministro, y elige el nuevo. Entonces Alfonsín lo que quería es
evitar que la rigidez de la democracia terminara con la democracia. El proyecto que se plasma en la Constitución del 94 es inconcluso, porque el jefe de gabinete no se parece en nada a un primer ministro. ¿Cuál era la idea de Alfonsín? Como en Francia. El presidente, por arriba de los conflictos, diseña las grandes líneas de la política. El primer ministro, que representa a la mayoría o la coalición gobernante, lo que hace es administrar cotidianamente al Estado. Nunca pasó tal cosa. Se creó un ministro más, sus funciones no están muy claras, tiene algunas que establece la Constitución, como ir todos los meses al Congreso, algunos lo cumplieron más que otros, y el Congreso tiene esta posibilidad de sacarlo, eventualmente, pero no de designarlo. Entonces, primera razón por la cual no tiene demasiado sentido que el Congreso lo eche, es que el presidente podría designarlo otra vez. O podría designarle a alguien peor. La capacidad que tiene el Congreso de echar no es la capacidad de nombrar. La segunda, y esta es política, la primera que te mencioné es constitucional, la política es que quizás a la oposición le sirva Adorni. Y fíjate qué paradoja, le está sirviendo al gobierno también. Porque idealmente la función del primer ministro para Alfonsín, el jefe de gabinete, era la de fusible. Hay una crisis, salta el fusible. El primer ministro, no el presidente. El gobierno lo está usando como para rayos. Lo que hace Adorni es recibir todos los golpes. Durante un tiempo recibió todos los golpes, pero no alcanzaba, porque los diputados y senadores también, y los ministros del gobierno recibían los mismos golpes. Ahora no. Ahora están contentos porque él se hizo cargo, bien o mal. Entonces sigue trayendo toda la ira de aquellos que quieren que la moral sea política de Estado. Pero diputados, senadores y ministros se pueden dedicar a sus actividades sin que los escrachen o les pregunten por la actividad del jefe de gabinete. Pero te cuento la última paradójica. En su discurso inaugural ante el Congreso, Milei sale del Congreso y pronuncia el discurso de espaldas al Congreso. Y ahora se pasó un día en el Congreso escuchando a su jefe de gabinete. Esto, por un lado, es un desperdicio del tiempo del presidente. Está ahí cuidando a su fusible o a su pararrayos. Y por el otro es una muestra de respeto por el Congreso. Fíjate que lo que está haciendo es, guste o no, aceptar que hay una institución que tiene derecho a hacer lo que hizo, interpelar a su jefe de gabinete. Así que la democracia argentina no es quizás el modelo ideal, pero funciona mucho mejor que otros regímenes democráticos en el resto del mundo, donde hay violencia o amenazas de violencia o intento de tomar el Congreso. Y no hablo de cualquier país perdido en la periferia, hablo de Estados Unidos y de Brasil. Grandes países, o países grandes. Sí, en Francia esto funciona de una manera bastante diferente, creo, ¿no? Porque si uno mira a Macron, él ha tenido 5 primeros ministros en los últimos 3 años, más o menos. Y han habido casos, además, donde porque el presidente puede disolver la asamblea, el Congreso, y llamar elecciones. Y las elecciones no siempre salen como el presidente quiere. El presidente tiene la prerrogativa de decir cuándo, por lo tanto, uno pensaría que puede llamar a elecciones en un momento que más le conviene, y que efectivamente trata de hacerlo, pero en la vida real ha pasado a Macron y también a otros antes, que llaman a elecciones y les sale mal, y terminan teniendo menos apoyo en el Congreso de lo que tenían originalmente. Y la otra es que el presidente puede nombrar un primer ministro que es de otro partido, Sí. que me parece acá es medio impensable, o hasta ahora nunca sucedió. Esa era la intención de Alfonsín también, flexibilizar y coaligar. Permitía por un lado que si se cae el gobierno no se caiga la democracia, y por el otro que se construyan coaliciones con base legislativa. Lo que decís de Francia es muy interesante porque hay 2 elementos que hoy existen que no existían hace 30 años, cuando Alfonsín la tomaba como modelo, o Linz, o Sartori. El primero es que hay más fragmentación. En Francia, como en el resto del mundo, los partidos tradicionales en algunos casos desaparecieron, en otros casos quedaron reducidos a la mínima expresión. Y hay partidos nuevos que son más chicos que los anteriores. Y la segunda diferencia es reforma institucional. En esa época los presidentes duraban 7 años y el Parlamento 5. Entonces habitualmente el presidente perdía la elección parlamentaria en la última y los últimos 2 años tenía que cohabitar. El sistema estaba hecho para que el presidente fuese jefe de Estado y de gobierno cuando tenía mayoría parlamentaria y jefe de Estado, pero no de gobierno, cuando perdía la mayoría parlamentaria. Ahora dura lo mismo 5 años. El presidente puede disolver y convocar elecciones como hizo Macron, pero puede hacerlo indefinidamente. Y como hay fragmentación, esto significa que es muy infrecuente que el presidente se tenga que bancar un
primer ministro de otro partido como ocurría hace 30 años. Así que el semipresidencialismo francés se fue modificando en 3 décadas por 2 razones. Reforma institucional para hacer coincidir el ciclo ejecutivo con el legislativo y fragmentación partidaria. La fragmentación complica todo, en presidencialismos y en parlamentarismo. Al final, si somos más grupos y menos seguros de lo que queremos, es imposible que no tenga un impacto en la política. El tamaño de n altera un montón de ecuaciones, a lo mejor los economistas nos pueden contar más sobre esto. Bueno, ¿querés que hablemos de economía internacional? Sí, y me interesa en particular cuestión financiera institucional. Cuando se habla de Argentina y se piensa en Perú, se ve que en Perú hay inestabilidad de los presidentes, pero estabilidad de los presidentes del Banco Central. 20 años de Julio Velarde. En Estados Unidos habría estabilidad de las dos. Y quiero que vos nos cuentes si esto es tan así. ¿Qué está pasando en la Fed? Sí, estamos llegando al final del ciclo de confirmación del nuevo presidente de la Fed, efectivamente, que todo apunta a que va a ser Kevin Warsh, un ex Morgan Stanley, una persona del sistema financiero, pero que en los últimos años ha sido bastante crítico de la forma de operación de la Fed. Y este nombramiento está en el medio de una pelea, si querés, o pugna institucional entre el presidente y la Reserva Federal, o sea, el Banco Central. ¿Por qué? Porque Trump, desde que llegó, e incluso antes de llegar a la presidencia, básicamente está diciendo que no le gusta la política monetaria de la Fed, quiere que bajen las tasas de interés y, en definitiva, ya creo que hemos comentado en otros episodios, han tenido varios episodios donde el gobierno ha tratado de interferir o ha logrado interferir en algunas agencias federales, que se supone son más independientes o bipartidarias o apolíticas, o como lo quieras decir. Y bueno, en este caso, la sospecha, si querés, es que Trump quiere nombrar a Warsh para efectivamente lograr bajar las tasas de interés. Entonces la pregunta es, ¿qué Kevin Warsh vamos a tener al frente de la Reserva Federal? Kevin Warsh, el histórico, porque el histórico es un crítico amplio de cómo se manejó la Reserva Federal en los años siguientes a 2020, a la pandemia. O es el que fue al Congreso hace poco, donde le hicieron un montón de preguntas. Si pensamos que la política argentina, solo en la política argentina es que los diputados van a hacer preguntas y a tratar cada uno de obtener 2 minutos que puedan poner en un reel de Instagram. No, también en Estados Unidos funciona exactamente igual, ¿sí? Si alguien, no sé si lo viste, pero si alguien lo vio, la senadora Elizabeth Warren tiene una pregunta que le hace, le dice, a ver, señor Warsh, usted tiene $100 millones. ¿Puede asegurarnos que ninguno de esos dólares se invirtió en nada que tenga que ver con Jeffrey Epstein? Y bueno, entonces preguntas así medio Suavecita. que no tienen nada que ver con nada. Déjame que te haga 2 preguntas. Usualmente la derecha está a favor de la independencia del Banco Central y la izquierda en contra. En Estados Unidos pasa lo contrario. La segunda pregunta, ¿cuál es la expectativa de actuación? ¿Qué es lo que él decía de la actuación de la Fed durante la pandemia y qué es lo que pensás que podría hacer ahora en contraste con eso? Sí, a ver, tu primera pregunta es una buena distinción porque usualmente lo que pasa es la izquierda está más asociada a déficit fiscal y financiamiento monetario del déficit fiscal, y en la coyuntura actual de Estados Unidos es al revés. Los demócratas acaban apareciendo como defensores de la independencia, mientras Trump aparece como la persona que está tratando populista, que está tratando de avasallar la independencia del Banco Central. Por ahora no hay una discusión sobre financiamiento monetario, porque Estados Unidos no tiene dificultad de obtener financiamiento, pero en definitiva Trump quiere tasas más bajas y esas tasas más bajas estimularían mayor consumo, estimularían sobre todo, como ya hemos comentado otras veces,
mejora el mercado inmobiliario vía pagos más pequeños de hipotecas, ¿sí? Porque eso en definitiva le impacta mucho al consumidor americano. Tu segunda pregunta, ¿qué haría distinto con respecto a la pandemia? Bueno, ahí lo que tenés es, normalmente los bancos centrales operan en el corto plazo, el tramo corto, digamos, de las tasas de interés, ¿sí? Intervienen en esa parte. Los tramos largos de la tasa de interés son donde el tesoro pone bonos a la venta, entonces vende bonos a 5 años, 10 años, 30 años. Normalmente los bancos centrales no operan ahí, pero durante la pandemia, la Fed, una de las cosas que decidió es, necesitamos darle más tracción a la política monetaria, entonces vamos a comprar bonos, no solo bonos del sector público, sino además bonos respaldados por hipotecas, ¿no? MBS. Entonces, ¿qué decía Walsh en su momento? Que ha dicho durante muchos años, ha dicho, esto es una distorsión de los mercados financieros por parte del Banco Central que no logra que los mercados funcionen correctamente como señal de precios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? Si él realmente hace lo que dice o ejecuta lo que siempre dijo. A partir de la pandemia o de esta post-pandemia, la Fed quedó con una hoja de balance enorme, llena de títulos del Tesoro y de MBS. Lo que él dice es hay que reducir la hoja de balance. ¿Qué significa eso? Tengo que salir a vender bonos. Que de hecho la Fed lo hace, pero muy poquito. Él quiere hacerlo mucho más agresivamente. ¿Qué significa eso? Significa tasas más altas, sobre todo en los tramos largos de la curva. ¿A quién no le sirve? Y no le sirve a ningún activo de riesgo, entre ellos Argentina. ¿Por qué? Porque tasas más altas de la tasa libre de riesgo hace que sea menos atractivo cualquier cosa con riesgo. Así que eso me parece, desde nuestro punto de vista en Argentina, lo más importante, porque no te sirve tanto que el riesgo país caiga a 400 si el bono del tesoro a 10 años se va a 6%, por decir algo. Entonces otra vez estás en una tasa total que no es conveniente, ¿sí? Para el país. Pero esto sería contra lo que quiere Trump. Trump, sí, Trump quiere tasas más bajas, pero la tasa que fija la Fed, como te decía, es en el corto. Las tasas después que enfrentan los consumidores americanos depende para qué instrumento estás mirando. Un crédito personal o un crédito para comprar un auto es mucho más de corto que una hipoteca. Una hipoteca está mirando la tasa de largo, ¿sí? Entonces, la hipoteca tiene una duración media de 7 años en Estados Unidos. Entonces, esa es la tasa, digamos, entre la de 5 y la de 10, esta es la referencia. Entonces, le sirve a Trump y yo no sé si realmente le sirve lo que podría ser esto. No sabemos tampoco qué es lo que va a hacer Walsh, porque una cosa es lo que dijo históricamente, cuando fue al Congreso, trató de enfatizar la independencia con todas estas preguntas que le hicieron los demócratas. Entre otras cosas le preguntaron, ¿y usted no va a hacer lo que dice Trump? ¿Está seguro? ¿Está seguro que no va a hacer lo que dice Trump? Y hubo un canal de televisión americano, creo que CNBC, le preguntó a 6 funcionarios, exfuncionarios de la Fed, ¿y usted qué entendió de lo que dijo Walsh? Y todos dijeron, y la verdad es muy vago y no sabemos qué va a hacer. y bueno, en definitiva, al final Walsh es uno, va a ser el presidente, pero todas las votaciones de la tasa de interés se deciden por un comité, donde votan 12 miembros. Powell va a ser uno de esos miembros todavía. Así que es perfectamente posible que Walsh quisiera bajar la tasa de interés, igual no lo puede hacer. Así que vamos a ver cómo sigue. Así que hay democracia interna en un organismo estatal no democrático. El pueblo no elige esos 12, pero esos 12 votan la política monetaria, que es... Sí, el sistema de gobernanza es medio complicado. Votan 12 son unos cuantos más. Hay 12 bancos de la Reserva Federal, de los cuales Nueva York es el único que tiene voto permanente y los otros se van rotando entre los otros 11. Y después hay un board, hay una junta que tiene voto permanente. Entonces son como 5 bancos más 7 miembros, una cosa así. Fascinante este sistema y se conoce muy poco de él, salvo los especialistas. Por eso es bueno que lo pongas aquí sobre blanco y negro, porque muchas veces uno recibe correspondencia de
la Reserva Federal de un estado norteamericano. ¿Y esto qué es? Sí, la otra cosa que es interesante por ahí, o por lo menos interesante para quienes nos gustan las finanzas, es cuando le han preguntado a Walsh sobre la independencia, él insiste férreamente que va a ser independiente del Ejecutivo, pero con la salvedad de que solamente en temas de política monetaria. La Fed, además de ser el que ejecutor de la política monetaria, es un ejecutor de la regulación financiera. Entonces él dice, bueno, para temas de regulación financiera, por ahí tenemos que trabajar con el gobierno. ¿Qué puede estar ahí? Puede estar regulación del sistema bancario, donde Walsh siempre ha sido partidario de menos regulación. Eh, Puede estar, por ejemplo, el tema de los swaps, en algo que atañe a Argentina. Hoy por hoy, Argentina tiene un swap directo con el Tesoro, pero ¿por qué no un swap directamente con la Fed? ¿Y por qué lo digo? Argentina en definitiva es pequeño, nuestro swap es comparativamente pequeño, pero por ejemplo en este momento se está discutiendo un swap entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos que acaban de salir de la OPEP. Habrás escuchado. Así es. Entonces, ¿cómo es la situación ahí? Básicamente, con el conflicto de Irán y siendo Emiratos Árabes Unidos un receptor directo de la violencia que le viene enfrente, los bancos han tenido fuga de activos que se han ido de Emiratos Árabes hacia otros lugares. Entonces el Banco Central, digamos, de Emiratos Árabes ha tenido que facilitar liquidez a los bancos. Y en este momento está discutiendo Estados Unidos con Emiratos Árabes la posibilidad de un swap. Una pregunta que se hacen algunos es, bueno, si Walsh fuera el presidente, como puede llegar a serlo dentro de 10 días, 15 días, ese swap lo haría directamente la Fed y lo haría con un criterio político, porque en otros momentos la Fed ha estado involucrada en swaps con otros bancos centrales, pero han sido momentos tipo la crisis de 2008, grandes crisis financieras donde está faltando liquidez en el sistema financiero como un todo, y acá es más como una decisión política de apoyar a un aliado clave en el Golfo. Entonces ahí entra esa discusión de independencia sí o independencia no. Fascinante lo que estás contando porque son mecanismos de funcionamiento intraestatal, el equilibrio de poder entre el poder político y el Banco Central, e interestatal, rescates y swaps entre estados. Y esto viene a cuento de que participé hace una semana en una mesa común en Expo EFI junto con Sabino Bacanarvaja, y él recordaba, vos hablás de los swaps de Estados Unidos, el swap de China, que llegó antes que el rescate de Estados Unidos. Xi Jinping salvó al gobierno de Milei antes que Scott Bessent, pero los dos lo salvaron. El gobierno libertario de Argentina fue rescatado 2 veces por los estados más poderosos del mundo. Y todo lo que estamos diciendo es cuánto influyen los estados sobre los sistemas financieros nacionales e internacionales. Y esto es fascinante, porque ¿cuál es el lugar de los mercados acá? ¿Cómo, cómo te gusta tirar bombas? En realidad el swap también podríamos decir salvó a otro gobierno antes, porque cuando Milei entra ya está ejecutado, ¿no? Sí. Lo que hace Xi Jinping o el gobierno chino efectivamente es renovarlo, ¿sí? Dice, bueno, no te lo vamos a cobrar, ¿no? No te vamos a exigir que nos des la plata ya. Pero bueno, son siempre decisiones estatales. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, si estás endeudado con otro Estado soberano, estás sujeto a eso. Pero bueno, en definitiva no fue decisión de este gobierno ir a pedirle plata a China. Sí fue decir, por favor, renovanos y aceptarlo. nosotros te lo dejamos tranquilo, no vamos a decir que sos un peligro para el comercio internacional. Sin embargo, ha tenido que navegar esa dualidad, ¿no? Entre Estados Unidos y China, y en su momento cuando Bessent ofreció, cuando se empezó a discutir el swap con Estados Unidos, una de las posibilidades que se hablaba y que llegó a mencionarse en los medios estadounidenses fue la idea de usarlo para reemplazar el swap con China, es decir, en teoría podríamos ejercer el swap con Estados Unidos, quedar en deuda con ellos y con eso repagar lo que se le debe a China. Me interesa destacar 2 aspectos del gobierno de Milei que son opuestos a lo que se esperaba. La oposición esperaba que él serruchase la democracia.
Y al final terminó siendo mucho más respetuoso, no solo de la democracia, sino de las instituciones democráticas como el Congreso, que Trump o Bolsonaro. Ahora te van a odiar los del otro lado. Entonces, una de cal y una de arena. El gobierno de Milei sugería, proponía, afirmaba que el Estado es una organización criminal y que los empresarios que no pagaban impuestos eran héroes y que no iba a hacer negocio con ningún Estado comunista. Y al final termina haciendo negocios con los Estados todo el tiempo, por interés propio. El gobierno de Milei termina siendo más democrático y menos libertario de lo que otros temían y unos prometían. Y en el fondo, guste o no, esto está dando resultados, porque surge como un gobierno hiperminoritario que baja la inflación, después tuvo un problemita por 10 meses, pero parece que el mes que viene vuelve la reducción de la inflación, y cuya democracia antipática, de menor calidad y con la sala de prensa cerrada, sigue siendo, en casi todas las medidas, más decente que muchas alternativas, que muchas otras democracias en otros lugares del mundo. Aquí siempre volvemos a Perú, donde en la última elección la candidata más votada sacó el 17%, el candidato que lo sigue está peleando el 12%. Así que estamos hablando de una suma del 29% entre los dos más votados. En el mismo país, hace 5 años, los dos más votados sacaron el 32%. La democracia peruana se sigue desagregando, se sigue fragmentando y sigue siendo cuestionada. La economía peruana todavía no. Y ahí de nuevo, la economía peruana donde hay 70% de informalidad y donde el faro es el Banco Central, el Estado. El Estado que funciona más allá de los políticos. Bueno, me alegro que reconozcas el pragmatismo del gobierno. Y con alivio. Algunos podrán decir que es el teorema de Baglini en acción. A mí me gusta pensar que es la teoría de Maquiavelo del arquero. ¿No estaría muerto? Sí, no sé si te acordás, en El Príncipe precisamente, Maquiavelo habla de la teoría del arquero, donde dice que si vos querés alcanzar un objetivo, como el arquero, tenés que sobreexagerar. ¿Sí? El arquero dice no apunta a donde ve el horizonte, apunta mucho más arriba para que llegue la flecha a su objetivo en el horizonte. Bueno, del mismo modo, si vos querés recortar el Estado, probablemente necesitas a alguien con muchas ganas para que efectivamente pase algo. Apunta alto para marcar bajo. Una expresión en inglés, pero en este caso, aguante Maquiavelo. Milei lo leyó y aunque no le quiera, aunque no le guste, está terminando. ¿Sigue siendo el padre de la ciencia política? Sí. Y en el fondo Milei es un político, le guste o no. Casi más que un economista. Bueno, y con esa reflexión nos vamos hasta el próximo lunes. Que seguimos acá, en la tierra patria. Abrazo, Andrés. Otro Pablo.